A continuación, Madrugando con el Espíritu Santo. Bendice alma mía al Señor, bendiga mi ser todo su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía al Señor, nos dice el salmista, porque Dios es quien perdona todas nuestras iniquidades. Él sana todas nuestras dolencias. Bendice alma mía al Señor, porque es Él el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que tú rejuvenezcas como el águila. Bendice alma mía al Señor, porque es Dios Padre el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Bendice alma mía al Señor. Bendito eres tú, oh Dios del cielo y de la tierra. Mi alma, Dios, te alaba, te glorifica en esta mañana. Mi alma te bendice, oh Señor. Padre celestial, buenos días. Señor Jesucristo, buenos días. Maravilloso Espíritu Santo de Dios, buenos días. Aquí estamos, hermosa Trinidad, dándote gracias una vez más. Gracias, Padre, por el nuevo día. Gracias, Dios, porque podemos ver el sol con nuestros ojos. Gracias, Señor, porque tenemos el pan de cada día. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, nuestro Padre celestial. Gracias, Señor Jesucristo, por ser nuestro Salvador, por ser nuestro libertador, por ser nuestro Maestro. Gracias, Espíritu Santo, Consolador hermoso, precioso y sublime Espíritu Santo de Dios. Te amamos y te bendecimos, te honramos, oh gran yo soy, en esta mañana. Gracias, Señor. Padre, rogamos como siempre, oh gran yo soy, por los perdidos, por los que sufren. Tu palabra nos enseña en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Hoy lloramos, Señor, por los perdidos. Hoy lloramos, oh Padre Celestial, por las almas. Hoy lloramos, oh Dios, por aquel que va camino a la oscuridad sin darse cuenta. Hoy lloramos, Señor, por aquellos que no reconocen la sangre de Cristo. Hoy lloramos y nos lamentamos, Padre Celestial, por aquella, oh Señor, prostituta, por aquel borracho, por aquel drogadito, que aún quizás, Señor, no ha querido venir a tus pies para ser libre de su atadura. Hoy lloramos por nuestros hijos, Padre Celestial. Hoy lloramos, gemimos por los misioneros del mundo, Padre. Levanta tantos misioneros en el mundo. Hoy lloramos y gemimos por nuestra amada Colombia, por nuestra nación. Liberta nuestra nación, Padre. Nuestra nación está en tus manos, oh gran yo soy. Hoy lloramos y gemimos por los gobernantes de la tierra, oh Padre, porque tu palabra nos dice en 2 Timoteo capítulo 2, ante todo los exhorto que oren por los reyes de la tierra, que oren por los gobernantes de la tierra. Hoy lloramos y gemimos por ellos, Padre Celestial, por los que están en eminencia, Padre. Rogamos, Señor, por los fiscales, por los jueces de esta nación, para que impartan justicia a Dios, con la justicia que viene de lo alto, Padre. Hoy rogamos, Señor, por el Congreso, por el presidente de la República, Padre. Hoy rogamos por ellos para que tú, oh Dios, coloques tu mano sanadora, tu mano de dirección, y que seas tú guiándolos a llevar una buena nación. Padre, tu palabra nos demanda orar por los que están en eminencia, Padre, y por los gobernantes de la tierra. Nosotros cumplimos con tu palabra, oh Dios, y levanta Colombia, levanta a los gobernantes, levanta a los magistrados, levanta el Congreso, Padre, para que, oh Dios, legislen de acuerdo a tu justicia. Hoy rogamos por las almas, Señor, como siempre, el alma que va a partir a la eternidad.
ten misericordia de esa alma, alcanza esa alma, oh Padre Celestial. Dios Padre, no permitas que esa alma vaya a la eternidad sin tener parte con el Señor Jesucristo. Oh Padre bueno, no permitas que esa alma vaya sin tener una verdadera comunión con el Señor Jesucristo. Padre, que sea lavada con la sangre del Cordero inmolado. Padre, rogamos para que le envíes el espíritu de arrepentimiento a las almas, oh gran yo soy, en todo lugar del mundo, Padre bueno, en Colombia, en Antioquia, en Urabá, oh Padre Celestial. Bendice las almas, Dios, levanta las almas, levántanos espiritualmente, levántanos materialmente y llénanos de tu bondad, de tu amor, de tu misericordia, de tu benignidad. Llénanos de fe, oh Padre, para vivir de acuerdo a tu palabra, para obedecer la palabra de Dios y estar unidos con el Señor Jesucristo y brillar como el sol en el eterno reino de los cielos. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a leer palabra de vida eterna. En el programa anterior oramos mucho y clamamos por el reino de Dios y su justicia por las almas, hermanos. Vamos a la palabra y con la autoridad del Padre, del Hijo, el maravilloso Espíritu Santo. Nos dice la palabra de Dios. Vamos leyendo capítulo por capítulo y nos ubicamos en San Juan, capítulo 6, el versículo 51. Hay unas promesas grandes, grandes del Señor Jesucristo para usted en esta mañana. Y dice el Señor Jesucristo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús dijo en el versículo 53: de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. No, tiene vida eterna, nos dice, y lo resucitaré en el día postrero. Tremenda promesa. ¿Qué promesa nos habla de la resurrección con Cristo? Porque mi carne, nos dice el maestro de Galilea, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Bendita es la palabra de Dios. Hoy el maestro de Galilea, nuestro Salvador, tu Salvador, nos dice en su palabra que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna y permanece en él y él en nosotros. Qué gran promesa de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, que nos da a entender estos versículos, que Cristo es el verbo, hermano, y que Cristo es la palabra de Dios, la palabra que vino en carne. Por lo tanto, la carne del Hijo del Hombre, como está escrito aquí, se refiere es a la palabra de Dios. La carne es el cuerpo de Cristo y ese cuerpo de Cristo, su carne, es la palabra de Dios. Hermanos, hay que entender la palabra espiritualmente. No es comer un pedazo de mano, no. Es más, hasta los judíos habían malinterpretado la palabra del Señor Jesucristo. Y mira aquí en el versículo 51 que los judíos contendían entre sí y decían: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Ellos pensaban que era un pedazo de mano o un pedazo de pie, qué sé yo. Pero aquí la carne espiritualmente se refiere a la palabra de Dios. Esta palabra de Dios significa la carne del Hijo del Hombre. Significa, ahora bien, ¿qué significa comer la carne del Hijo del Hombre? Hablando espiritualmente, significa, hermano, estudiar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, hermano, escudriñar la palabra de Dios. Hay que leer la palabra
palabra de Dios, la Biblia, hermano, la cual es la verdad misma, es la vida misma, porque la Biblia es la voz de Dios, es la voz de Dios, y debemos aprender lo que está escrito aquí en esta Biblia, porque es la palabra de Dios, y es la palabra de Dios la que nos dice cómo llegar al eterno reino de los cielos. Es la palabra de Dios la que nos da el camino, es la brújula que nos lleva a la eternidad. Recordad, somos eternos y debemos pasar nuestra eternidad en el cielo o en el infierno. Usted decide, hermano, pero en la medida que usted come la carne del Hijo del Hombre, es decir, que estudia esta palabra de Dios, en esa medida el Espíritu Santo le va abriendo el entendimiento para que usted pueda ser salvo y obtener vida eterna. El Señor Jesucristo nos dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en el versículo 54, tiene vida eterna. Vida eterna. Nosotros nunca morimos, necesitamos vida eterna y no muerte eterna. Y dice: y yo lo resucitaré en el día postrero. Hermano, tenemos que aprender a comer palabra de vida eterna. El hombre carnal que no lee la palabra de Dios, óigalo, hermano, no puede entender el mundo espiritual. Por eso la gente se desespera tanto en esta tierra, sufre de depresión. ¿Por qué? Porque no saben lo que hay después de la vida, la existencia que hay después de la muerte, y la existencia es el reino celestial, hermano, en Cristo. El cristiano que no lee la palabra de Dios, hermano, difícilmente puede entender el mundo espiritual, no conoce nada del mundo espiritual, y Dios Padre no le puede revelar. ¿Por qué? Porque no conoce el mundo espiritual, y para conocer el otro mundo espiritual que es más real que usted y que yo, tenemos que ir a comer la carne del Hijo del Hombre, que es la palabra del Dios viviente. El cristiano que no lee la Biblia, hermano, es como un pollo que no sabe que hay un mundo exterior mientras está en el huevo. El cristiano que no lee la Biblia, hermano, es como un bebé que no conoce nada acerca de este mundo, hermano, mientras está en el vientre de su madre, mientras está en la placenta, bien cómodo. Eso pasa en el mundo espiritual. Tenemos que conocer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos da vida eterna. El Señor Jesucristo dice acá: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. El que come mi carne y bebe mi sangre. Comer la carne, como ya les dije, hermanos, en Cristo, es comer palabra, estudiar palabra. Y beber la sangre del Hijo del Hombre significa espiritualmente obedecer la palabra, actuar conforme a esta palabra, actuar con fe, hermano. Beber la sangre de Cristo significa poner por obra los mandamientos de la ley de Dios. Por eso Él dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Hermano, en Cristo es comer palabra, estudiar palabra, leer, memorizar la palabra de Dios, memorizar los mandamientos, memorizar los evangelios, y luego obedecer. Porque, hermano, si nosotros aprendemos esta palabra de Dios y no la obedecemos, sería una sola pieza más de conocimiento asimilado en esta mente, y así no podemos ser salvos. Si usted escucha la palabra de Dios, si usted lee la palabra de Dios, pero usted no obedece lo que leyó y lo que estudió, hermano, no le aprovechó estudiar o leer la palabra, porque la palabra nos enseña que no podemos ser oidores de ella, sino hacedores de la palabra de Dios. Hermano, en Cristo, esa es la invitación en esta mañana. Lee la palabra de Dios, bájale volumen al mundo, bájale volumen a las novelas, a las películas, y come palabra
palabra, porque Cristo aquí nos está diciendo muy claro: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Hermano en Cristo, nunca olvide, Dios Padre pagó un precio muy alto por su vida, entregando a su único Hijo. Cristo murió vilmente en esa cruz para darnos vida eterna, para librarnos de las llamas eternas del infierno, para librarnos de ese enemigo oculto que tenemos, el enemigo Satanás, hermano. Por eso, hermano, hay que poner en obra la palabra de Dios, y Dios Padre nos regaló al Espíritu Santo para ayudarnos a vivir conforme a la palabra de Dios, es decir, comiendo la carne y bebiendo la sangre del Hijo del Hombre. El Espíritu de Dios es el Espíritu del Padre y está ayudando constantemente a los hijos de Dios a vivir en la verdad y en la justicia. Por tanto, con la ayuda del Espíritu Santo, de acuerdo a la palabra de Dios, Él nos ayuda a vivir de acuerdo a los mandamientos de la ley del Padre Celestial, es decir, comiendo la carne y bebiendo la sangre del Hijo del Hombre. Esa es la invitación en esta mañana que nos hace el Espíritu Santo. Hermano en Cristo, los tiempos no son buenos, es hora de aferrarnos pero a la palabra de Dios, es hora de comer la carne del Hijo del Hombre, es hora de beber la sangre del Hijo del Hombre, que es comer su palabra y obedecerla espiritualmente. Por eso roguémosle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a avanzar e invadir el eterno reino de los cielos, y le rogamos al Señor Jesucristo que escriba nuestro nombre en el libro de la vida, y que como siempre perdone nuestras miserias. Amén y amén. Hermano, permítame orar por usted de acuerdo a esta palabra de Dios, y voy a elevar una oración al Padre por usted, por si está enfermo, por si tiene el corazón enfermo, por si le falta voluntad o ganas de comer palabra de Dios, para que el Espíritu Santo ponga el sentir en su corazón. Dios todopoderoso de amor, oh Señor del cielo y de la tierra, yo te ruego por la persona que está conectada con el Espíritu Santo. Pon en ella, oh Dios, el deseo, el anhelo de buscar tu palabra, de leer la Biblia, oh Padre, para que aprenda a comer la carne de tu Hijo amado y a beber la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hablando espiritualmente. Padre, yo te ruego para que imparta sanidad sobre ella, y para que la valentía del Señor Jesucristo la abrace y la acompañe. Igualmente te pido, Padre, que imparta sanidad en su cuerpo, para que toda enfermedad, toda bacteria, todo virus, toda debilidad, toda migraña, todo estrés, toda ansiedad se vaya de su cuerpo ahora en el nombre de Cristo Jesús. Oh Padre, quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal y endémica, y que toda enfermedad, llámese como llámese, en su cuerpo sea cauterizada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Protégela, oh gran yo soy, que por la llaga de Cristo somos sanados. Padre, concédele el deseo de su corazón y el anhelo de su corazón. Levántala, oh gran yo soy, levántala en el nombre de Cristo Jesús, para que ya sea libre de toda fuerza de las tinieblas y toda trampa oculta del enemigo. Padre, oh Dios, concédele esa petición que ella tiene en su corazón, y te ruego una vez más, levántala física y espiritualmente. Oh Espíritu de Dios, te pido que le des la fe necesaria para que pueda clamar en oración, porque es por medio de la fe que obtenemos lo que el corazón quiere creer. Dios Padre, he orado bajo tu santa y bendita voluntad, en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, y en el amor del Espíritu Santo. Amén y amén. Te deseo un feliz día,
que el favor y la gracia de Dios esté sobre ti, y nos quedamos como siempre con la bendición del Padre, con la bendición del Señor Jesucristo y con la bendición del Espíritu Santo, declarándonos benditos, benditos y generadores de bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Hebron TV, la señal que te bendice.